tenemos una grata visita de un historiador, profesor, que lleva esa juventud y también una estrella. Ramón Báez. Bienvenido. Él siempre hace un lío. Es verdad. ¿Pensaste en Ramoncito Báez? No. Bueno, sí tiene la pinta de Ramoncito Báez Figueroa. El dinero lo tiene. Ramón. Ramón Díaz. No hay Madre dinero, no mía. hay dinero. Pero, profe, no hay forma con este hombre. Cada día peor. Ramón Pestalozzi. Ramón Pestalozzi, sí. Y ahora Ramón Báez. No, y Ramón Bolívar Pestalozzi. Sí. Pero, ¿sabes? Por lo Y menos. yo dije que me lo iba a comer hoy y lo dije mal. Me voy a reivindicar. Ramón Díaz, el Ahora sí, profesor. ahora sí. Sí, sí, no, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes en este ambiente ameno y entre checha y en serio también, ¿verdad? Claro que Así sí. Uno aprende bastante. Hoy estaremos hablando de Carl Theodor George. Así es, ese gran personaje que ustedes saben de George. ¿Qué usted sabe de George? Bueno, yo aprendí que él es alemán. Y está buena esa, comenzamos bien. Claro, hizo la tarea. Sí, estuvo casado con una mujer millonaria y se decía que él se casó para quitarle todo. Y Supuestamente. cuando vimos los papeles, que estuvimos escudriñando eso, Diana y yo, vimos que se casó con bienes Con bienes separados. separados. Así es. Así es. ¿Y Así usted, que- Diana? Sé de ¿Usted él. como yo soy profesor? ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío. 5 de 5. Sí. Profe, no me quite ese punto, please, que voy a aprender con usted. Mira, estuve viendo también que cerca del Zoco tenía él casa y un pequeño- su casa y un pequeño, ¿cómo se llama eso? Consultorio. Sí. Que ahí Una fue que... policlínica. Sí, exactamente, y daba servicios gratuitos, se empezó a enamorar como de la medicina medioambiental más o menos, si se puede decir, Así como es. de esa. Entonces, importantísimo. También supe que se fue en la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, pues hiciste la tarea así. Ah, Sí. viste, uno sabe leer y comprender. Y llegó aquí como colono, Sí, colono, así. como colono. No era doctor. Nada que ver con eso. Ya lo demás te lo vamos a dejar a ti porque si no ya vamos a dar la clase nosotros. Concho, Pero profe. Cuando uno va de una clase y ve que el estudiante trae Saberes previos. ese saber previo, esa información, bueno. estamos adelantados. Como puedes ver, no está ni Newton ni Patricia. Así que Puedes Esto es hablar diferente, sí, Ah, sí, porque yo... a confianza. tuviese cero. Ay, Dios, Bueno, no sea así. como ustedes ven, un personaje muy interesante. Yo Sí. tengo como del 2018 estudiando ese personaje. Y resulta que en mi acta de nacimiento yo veía en el lugar de nacimiento, ¿sabes? Gente en el MUSA, que en el seguro. Sí. Yo nací en el Dr. George. Y yo digo, mi papá, pero qué interesante, ¿quién habrá sido ese tipo? Y me pongo a pensar así. Comienzo a investigar en internet, veo esos mismos que tú viste, que es alemán, los chimoteos, que si realmente no era médico, que si se casó con ella por interés. Y desde el 2018 comencé a investigar. Lo primero que yo publiqué de él fue sobre su muerte. Cuando se cumplió el aniversario de su muerte. Incluso yo he visitado su tumba como 2 veces. Mm. Sí, a mí me gusta ese tipo de turismo. Está aquí que es medio enterrado, raro. en San Pedro de Turismo Macorís. raro. Sí, está aquí en el cementerio que le dicen cementerio de los ricos. El cementerio municipal. Mm. Que sí, que por cierto tengo algo por ahí que luego vengo a hablar de eso. Otro día veremos hablar de Sí. las personas que están en el cementerio municipal. Ahí hay de todo. Wow. Desde héroes, músicos, todo tipo Y de que gente. me imagino que la gente ni idea, ¿eh? Ni idea. Ahí se puede hacer un tipo de museo cielo abierto, se llama. Sí. Pero es otro tema. Y ya hemos hablado del problema de la cultura. Que en otros países eso es un boom. Pero ven acá, en Argentina van a ver a Eva Perón. Se pueden hacer hasta ruta, profe, aunque suene dark, pero se pueden hacer hasta ruta. no porque que La diga- gente va sola. Pero la... Pero en caso de que no lo conozca, para los primeros, Sí. tú dices, mira, aquí tú sabías que fulanito, Pero no- fulanito. Hay algo que no tomamos en cuenta. Los lugares que más se visitan son tumbas. Por ejemplo, Sí. las pirámides de Giza. ¿Qué son? Tumbas. Son tumbas. Las catatumbas que están en París, en Francia, Sí. son tumbas. La tumba de Pablo Escobar. Exacto, que se ha puesto de moda. Exacto. O sea, y en, ¿cómo se llama? Quintana, la chica esta que cantaba. Selena. Selena, una de las tumbas más visitadas era de ella. Sí. Y O sea, sigue siendo. Y sigue siendo. La de que yo, ¿cuánto Mars? Toda esa persona, la gente va a ver. Lo que pasa es que aquí no hay cultura de eso. Y hay que trabajar eso. Pero también cuando vamos al Panteón Nacional, ¿qué estamos viendo?
a una tumba. Claro. Cuando vamos al altar de la patria, estamos viendo una tumba. Tú te pones y dices, oye, pero yo voy a muchas tumbas. O sea, uno va, pero eso no se vende. Entonces, El tour de las tumbas. eso va a estar chulo, vamos a darle. ¡Wow! ¡Qué chulo! Ahora que Vamos viene a el ferry. prepararlo. Vamos a prepararlo. Aquí podemos. Sí, ahora que viene el Profe, ferry. Vamos a sentarnos. Vamos a preparar eso. Sí. Bueno, volviendo al doctor George. Yo quería saber dónde estaba enterrado. Algunos decían que si estaba en el Tamarindo. Y yo me tiré, hablé con la administración del cementerio. Me dijo, sí pasa. Le dije, no, alguna gente, pero no te da miedo. No, no me da miedo. Ya yo dije adelante a lo que iba. Claro, uno no puede ir con muchos relojes y muchas cosas porque puede ser por ahí atrás ya alguien y te atraca. Claro. Ujú. Pero yo he visitado esa tumba 2 veces. Una vez fui y estaba cerrada. Y la segunda vez no encontré la puerta. Y yo dije, pero señor, ¿y la puerta de la tumba del doctor George? Yo hice esa, creo que en el ayuntamiento lo dije y también lo dije ahí. Parece que alguien la quitó para robarse, pero es tan pesada esa puerta que no pudieron. La encontraron por ahí tirada. La tumba del doctor George es muy bonita, o sea, tiene su puerta, tú entras, es como un tipo mausoleo. Incluso tiene una cruz que es la que más se ve en ese cementerio. Claro, cuando Yo no murió- sabía ese Sí, dato, ¿no? Es una tumba bellísima. La Yo más no la he famosa que visto. yo vi ahí es la de los bomberos, que Sí, está bajo porque tierra. es subterránea. Sí. Pero realmente hay muchas tumbas bonitas ahí. Y muchas personas de gran relevancia. Entonces el doctor George está enterrado ahí con su esposa. Su esposa murió primero y él murió como 2 o 3 años después. No tuvieron hijos. No, o sea, ellos se casaron, no aquí, se casaron fue en Alemania. Ellos tuvieron varios sitios porque el doctor George sufría de asma. Ahí viene, vamos a comenzar desde cero. Sí. Yo investigué también cómo era la vida de él en Alemania. Yo comencé, me fui lejos por allá. Él nació en la época prusiana. Cuando eso, todas las personas tenían que hacer servicio militar. Prusia es igual a decir Alemania, una parte de Alemania antigua. Entonces, él era una persona acomodada, pero él tenía que decidir si quedarse siendo militar o hacer otra cosa. Y dicen que le pusieron en la mano un pasaporte y una pistola, que él eligiera. Eso lo dice este doctor Caonabo, que está vivo Caonabo, que es uno de los mejores, ¿cómo se llama él? Ortopeda, y fue discípulo del doctor George. Sí. Porque él llegó donde el doctor George con la espalda doblada, que le pasó algún accidente por Atomayor por ahí. Y el doctor George no lo enderezó totalmente, pero recuperó un poco la fisonomía. Pero volviendo a ese entonces, él dice, ese señor, que se crió con él prácticamente, hijo del doctor George, que le pusieron una pistola y un pasaporte. Y él decidió el pasaporte. O sea, él hizo el servicio militar, pero luego se retiró. En uno de los desfiles militares, él vio una morena. Esta parte la cito del doctor Carlos Juan Musa, que es hijo del doctor Musa, que es otro personaje muy importante. Sí. En un artículo él dice, él vio esa piel deslumbrante, brillosa, de esa morena, y se quedó fascinado. Cuando terminó el desfile, él fue donde ella, y te sabes, la cotorreó. Ella era rica porque ella estaba estudiando en Alemania, hija de una puertoplateña y una señora creo que de San Tomás. Creo que de San Tomás era. Y ella es una mezcla entre un alemán y una persona de San Tomás, pero nació en Puerto Plata. Pero ella era rica de cuna y ella se crió por todos esos países, por Suiza, por Alemania. Entonces los dos tenían dinero. Cuando se casan, que deciden casarse, ellos viajan supuestamente a los Alpes. No sé a qué parte de los Alpes, pero si hablamos de los Alpes, estamos hablando de Europa. Supuestamente para sanar lo que era el problema del asma. Pero no le dio resultado, fue peor. Porque parece que Sí, claro, porque allá en los Alpes hay poco oxígeno. y es más alto y más frío. Sí. Parece, no sé qué le pasó. Saben que en aquella época la medicina es un poco rudimentaria. Le dicen, bueno, pero vamos al trópico. Entonces, cuando él llega a San Tomás, ahí que viene el chisme que tú dices. Cuando ven ese hombre de ojos verdes, ojos azules, no me acuerdo bien si eran verdes azules, creo que eran, alto, de tez blanca, con una morena, dicen, Ya no, tú pero. sabes. Y en esa época todavía el racismo estaba, ¿tú sabes? Él se casó con ella por dinero. Entonces también cuando vienen aquí, supuestamente, yo vi fotos. O sea, que el primer Sankey Panky viene siendo alemán. No. Qué malo eres, señor Leo. Hay que aclarar esa parte. Él no se casó por dinero con ella, se casó Sí. porque le gustaba, gustó, llamaba la claro. atención. ¿Le gustó la morena? Le gustó la morena. No, Qué pero ven blanquito. acá. El saoco. Exacto, y usted sabe, y también era refinada, una mujer educada. Yo le voy a mostrar fotos ahorita en una pausa. Ojalá Eso que tiene otro plus cuando son refinadas y educadas. Ojalá, exacto. Es otra cosa, refinada y educada. Y que te guste. Exacto. Eso está la bomba. Ya. No hay más nada. No sé si en el video que luego salga podemos agregar algunas fotos, no sé, en edición. Sí, sí. Pero yo tuve acceso a más de 2.000 fotos del doctor George. Wow. Wow. Fotos que casi nadie. Eso me lo permitieron las hermanas mercedarias, que fueron quienes heredaron toda la riqueza del doctor George.
No sé si ustedes escucharon cuando la UAS compró el edificio donde estaba la UAS, que era el geriátrico, y que todos esos edificios que ustedes ven, lo que es el Hospital Sagrado Corazón, Rancho Viejo, que era el hospital o es el Centro Médico UCE, esos edificios todos se unían por puentes. Incluso queda un puente. Queda uno, sí. Ese puente se hizo ese primero porque por ahí pasaba la máquina de Santa Fe y Porvenir que llevaban la caña al puerto. Toda esa ruta, cuando ustedes vienen bajando desde la María Trinidad Sánchez, todo eso, incluso creo que la 10 de septiembre, por ahí pasaban los rieles. Y bajaban y pasaban entonces por el medio, por el Cometa, y caían entonces al puerto. Correcto. Entonces, para poder unir los hospitales, lo que hoy es la UAS y lo que es Sagrado Corazón, hicieron ese primer puente. Yo tuve acceso a lo que era como el proyecto. Está en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Ahí está ese proyecto. Porque había que pedir permiso para todos. Al final Trujillo solo aceptó. Ese hospital estaba tan moderno que en Latinoamérica no había un hospital como ese. Sí, se dice que era el más grande de su El más época, grande. con 750 camas. Y la preparación de los médicos. Porque Sí. tiene un acuerdo con el Instituto de Hamburgo de Enfermedades Tropicales. Y él mandaba a algunos médicos de pasantes y entonces de allá para acá le mandaba Un intercambio ahí. un intercambio. Un doctor que ahorita yo le voy a resaltar el nombre, quién es, que se benefició de eso y se fue varios años para allá y vino súper preparado. Es un cirujano, ya le estaré mencionando. En fin, volviendo un poquito para adelante y para atrás, el doctor George se enamora de esa mujer, viene al país y lo primero que ellos hacen es hacer un tour, ver dónde iban a vivir. Yo vi fotos de él en Mao, en Santiago, en La Vega. O sea, el doctor George como que recorrió el país. Es lo primero, tipo turista, porque era un alemán. Sí. Pero el lugar que le gustó fue en el Soco. Y también quizás su influenció porque se dice que el papá de la muchacha tenía unas tierras ahí. Yo fui exactamente a la casa de él. Lo que quedan, yo me tomo una foto en las escalinatas. Las escaleras están ahí. Pero todo, lógicamente, está desaparecido. Lo que sí pude visitar fue la policlínica. ¿Cómo me di cuenta que era la misma policlínica? Porque uno va investigando, yo comparé el piso con las fotos. Y el mismo piso. Tiene más de 120 años. Wow. Yo fui a visitar eso en el 2022. Había una señora viviendo ahí. La entrevisté, incluso yo lo subí a Facebook. Esa entrevista está ahí. Y a los 2 meses murió. Noemí se llamaba. Wow. O sea, el lugar, para aquella época, él vino en 1907. 1908. A veces hay confusión, pero fue en 1907 que llegó. Se toma como referencia que fue por ahí después de la muerte del presidente Cáceres, Ramón Cáceres. En fin, se casan, viven en el Soco, hacen una casa de madera y él se convierte en colono. Un colono, correcto. Lo de colono es lo que le deja mucho dinero. Yo me di cuenta que él se reunía mucho con la familia Kelly, que eran los dueños del ingenio Porvenir. Hay fotos donde él está. Incluso yo hice un reportaje de las casas antiguas del Porvenir, que tienen más de 100 años, y fue gracias a esas fotos que yo vi. Porque lo chulo de la historia es que tú investigas algo y investigando se encuentra más. Entonces, de la misma foto del doctor George, yo he ido investigando otras cosas gracias a esa foto. En la foto está el carro de él, está la casa que él tenía aquí, que creo que le decían Santa Clara, algo así. Estaba por donde estaba ahí el Hotel Macorís, esa casa la desbarataron. Creo que para hacer el Hotel Macorís o para hacer el Malecón desbarataron esa casa de él. En fin, él tenía mucha riqueza. Incluso el doctor Carnavo dice que él llegó con más de 200,000 pesos a San Pedro, dólares, perdón. Wow. 200,000 dólares. Que él se cansó como de la caña en el 1920, 1921. Y él llega aquí y le ofertan un ingenio que se llama el Ingenio Puerto Rico. Hello, buenas. Mi hermano, ¿cómo se llama el joven que está ahí? ¿Dónde uno puede seguir en Instagram? Ramón Díaz. Ramón Díaz. ¿Y dónde uno lo sigue en Instagram? Tu Instagram. Mi nombre es Ramón Díaz Mejía, pero también tengo una página llamada Búho RD o Búho Historia RD. La vamos a dejar ahí por el... Sí. Sí. Sí, deben llevarlo. Cada vez que te lo llevan, el programa se torna muy interesante. Claro. Sí, es bueno, es bueno. Gracias. Llévalo por lo menos cada 15 días. Sí, ya eso, ya el contrato Él ya lo sabe tenemos ya. imprimiéndolo ahí. Sí, pero no gratis el teléfono. Tu primer chavo. Mira, o sea, Búho Historia RD. Gracias por ayudarme ahí. ya te pagué con ese seguidor, dale. Sí, no, gracias. Sí, en BURD, luego yo digo bien la página ahorita después de la pausa, pero Sí. tengo varias páginas. En Facebook también me pueden seguir como BURD, una página ya bastante conocida. Y sí, hablando del doctor Yol, hablamos de cuando él llega aquí en 1900. Vamos a hacer un preámbulo. Él tenía la policlínica que mencionábamos ahorita. Sí. Esa policlínica era para los trabajadores. Él le dio vida al Soco.
no el Zoco que está de este lado, sino de aquel lado, el lado del Hotel Playa Romana, el Batey Zoco, porque la gente se confunde. Está Zoco, Boca del Zoco, que es como la desembocadura del río Zoco. Sí. Y del otro lado, entonces, subiendo, está el Batey Zoco. El Batey Zoco es más viejo que la misma Boca del Zoco. Entonces yo logré conseguir fotos viejas de ese lugar. Eso está chulísimo. Ustedes se van a reír muchísimo. La casa de madera, estamos hablando de más de 120 años. Uf. Y también sale la máquina del ingenio Porvenir, que fueron los que construyeron prácticamente ese primer puente que estaba ahí. Que era un puente que ustedes fijan, hay un puente de hierro, el viejo. Sí, el ese viejo. puente primero era de la máquina. Luego se le adaptó para que pudieran pasar vehículos. Pero ese puente era, como quien dice, administrado, más bien pagado por los ingenios. La mayoría de los puentes de la región este eran pagados por los ingenios. Los ingenieros ayudaron mucho. También dañaron mucho la naturaleza, Sí. porque para sembrar caña hay que quitar los árboles, pero también ayudaron mucho. Entonces, hay fotos de todo eso. Cuando él ayudaba a un hospicio que había aquí, ese hospicio estaba manejado por el padre Luciani, un padre italiano que vino hace muchos años. Fue uno de los primeros, digamos, algunos de esos que ayudaron a la medicina. Un hospicio no solamente de medicina, es para personas ancianas, orfanato. Entonces aquí había uno de los oficios, ¿verdad? Hospicio. Él lo ayudaba monetariamente, lo ayudaba. Pero el padre Luciani muere en el año 1921, muere el padre Luciani. Entonces, el hospital al principio... Buenos días. Buen día. Leo, dile que ya tiene un seguidor, ya son 700 y algo. Ok. Ay, te Vamos buscó de una subiendo. vez, Ramón, está frío. Bueno, gracias. Seguimos con el padre Luciani. El padre Luciani, entonces hacía una gran obra, pero el padre Luciani muere en el 1921. El famoso doctor Puello. Oye, la gente no me dejan hacer programas. Hello, buenas. Sí, Leo, pero no me acuerdo que tengo una pregunta. Dale. Ah, ok, adelante. Le quiero hacer una pregunta para no pecar de ignorante. Un arquitecto me dijo que el edificio Morel Morey, sí. solamente quedan 3 en el mundo como fue construido ese. Uno en en New Orleans, en Estados Unidos, uno en Francia y ese. ¿Qué hay de cierto? Bien. ¿Sabe? Es un poquito difícil no confirmarlo porque quizás hablemos de lo que nosotros conocemos. Sí. Es como cuando me dicen de las mujeres lindas, ¿no? La mujer, el Miss Universo. Yo, ahí están las mujeres que concursan para Miss Universo. Correcto, hay muchísimas Pero más es más lindas. bonita que esa. Claro. Y quizá la mía, mi esposa, yo, tú eres más bonita que ella. No, tiene que enfriar. Claro, no, y es bonita. Ya. Entonces, lo mismo pasa con la arquitectura. Quizás lo que conocemos son esos 3. Ese arquitecto quizás hizo una investigación histórica, pero sí, la arquitectura es una mezcla entre Francia, española, Arte Novo, o sea, lo que es el edificio Morey, que tiene que ver al arquitecto Cortinas, Nicolás Cortina, un arquitecto español que vino aquí, hizo muchos edificios como el Morey, como el de los Almenteros. Entonces, ese Y arquitecto... algo de ese ingeniero Cortina es que no le puso una cortina a ninguno. No. Wow, Leo. Incluso hay una casa. Muy mal. Mira, ese hombre me va a hacer saltar otro tema. Muy mal, muy Pero mal. dándole apoyo a él Sí. y cerrando con Cortina, hay una casa que ustedes pueden visitar, que está por donde está el fútbol, valga el anuncio. Es una casa blanca, es una mansión. Esa calle, Eso es aquí en el malecón. en el malecón, en Las Rocas. Esa era la casa. La última casa. La casa Nicolás Cortina. Es una belleza, eso parece un mini castillo. Sí. Eso es una de las cosas que quedaron de él. Ese tipo, yo digo que fue el que más construyó en San Pedro. Entonces, volviendo a él a hacer esa arquitectura, una mezcla diferente. Por ejemplo, los balcones son de un estilo. Si ustedes se fijan, esa columna o esa estructura que se levanta es voladiza, no tiene nada abajo. Entonces tú dices, wow, ¿cómo esa estructura donde se ve las escalinatas se queda firme? Eso es un tipo de arquitectura. Porque Nicolás era ingeniero y era arquitecto también. Así que posiblemente sí, ese edificio que se está recuperando, creo que lo terrena Victoria, Sí. Ujú. para construir, y ojalá que lo terminen, porque eso esa es de las cosas que se pueden llevar a la gente. Sí, claro. Le estamos hablando del ferry ahorita. O sea que sí, es válido, puede ser que hayan pocos, pero no puedo decir yo que solamente son 3. Pero sí es poco común y por eso es uno de los patrimonios de la arquitectura, no solamente de San Pedro, sino del país. Y el primer edificio de 3 niveles, le dicen 4 porque sabe que arriba siempre tienen como un balconcito, pero de estructura como tal son 3 niveles que tiene el edificio. Así que excelente, eso es Right. cultura.
Volviendo al doctor George. Vamos allá. Nos quedamos en el Padre Padre Luciani. Luciani, cuando murió en 1921. 1921. Muere en 1921 y hablaba del doctor Francisco Puello. ¿Me has escuchado, verdad? Sí, claro. Sí. Claro, en hospital que lleva ese nombre. Claro. El doctor Puello era el encargado o ayudaba del hospicio. Tanto el doctor George como el doctor Puello eran quienes le colaboraban económicamente al padre Luciani. Porque un padre sabe que los padres no tienen una entrada como tal. Sí, claro. Entonces, cuando el padre Luciani muere, ya hace rato como que Puello se había alejado un poquito del hospital. Incluso donde estuvo la UCE, que hay frente a la Cámara de Comercio, ese edificio de la esquina, que también hay algo como de taekwondo, ¿verdad? Ujú. Ahí fue la clínica del doctor Puello. Entonces él se muda solo para ahí, no recuerdo bien el año, y deja un poquito al padre Luciani. Entonces el doctor George se encarga, dice, yo voy a tomar esto como si fuera mío. Y se va del Soco y viene para San Pedro. Para que no muera eso. Para que no muera. Pero según Caonabo, que lo he entrevistado también, que es un cerebrito y está muy lúcido, Caonabo dice que él trajo ese dinero para invertir porque el doctor George visualizó que la industria de la caña se estaba por caer. Y fue así. Porque era un alemán muy organizado, tenía puntos de todo, y parece que los precios habían caído y demás. Sí, después que pasó la guerra, Sí, la Segunda Guerra Mundial. Después que pasó la primera. Sí. Porque después en la segunda, pero sabes que la primera guerra fue en 14-18. Ujú. Entonces después del 21 ya las cosas comenzaron a volver a sus aguas. Exacto. La remolacha se comenzó a recuperar, porque Correcto. en Europa se produce el azúcar. Ahí mismo vino la decadencia de este Baja. pueblo. Sí, porque por la guerra de alguien se benefician a otros. Exacto. Por eso que hay un Normalito. paísito llamado Estados Unidos que ustedes saben que se beneficia de la guerra. De todo. Y no vamos a hablar mucho de eso. Exacto. Volviendo entonces, él propiamente dice, este proyecto yo lo tengo que hacer mío. Y él se muda, se enamora de ese proyecto y abandona prácticamente todo. Entonces ven la crítica de que él no era médico, pero tengo que confirmar el año, el doctor George sí se graduó de medicina, en lo que aquella época era la Universidad de Santo Domingo o UAS. Hoy la UAS. Él era veterinario, comenzó a estudiar veterinaria en Prusia, en Alemania. Y por eso la gente decía que él no era médico. Pero él tanto comenzó la veterinaria, pero también en la Universidad de Bonn. De Bonn, ajá. De Bonn. Pero ahí no terminó. No. Ahí él empezó, pero... Él comenzó la medicina en la Universidad de Bonn. Ajá, exactamente. Él la comenzó ahí, y como 3 cuatrimestres más o menos. Exacto. Y después él viene, la abandona, se dedica a lo que es la industria, a su carrera. Y luego con el tiempo, él dice, wow, pero él atendía a las personas que se cortaban. Él se graduó de médico el 28 de enero de 1928, Ahí según está. la copia del registro número 468, folio 18, Así es. en el O sea, eso no hay que 1928. inventado, tiene el folio y tiene todo. Exacto. O sea, el tipo se preparó, pero la gente, por morbo y por, ¿te sabes? Ajá. Siguió y todavía. Y que pero era lo papá. que conversaba, yo conversaba con Leo y yo decía, pero no creo de verdad en ese tiempo, porque ahora se ve de todo, pero en ese tiempo ponerse de que a construir clínicas, las más grandes, equipadas, sin tú tener un Una ápice preparación. de conocimiento, no creo, eso era Señores, imposible. El papa upa de la ortopedia en este país fue el doctor George. Todos los médicos que vinieron después a prepararse, y médicos como Caonabo, que es una eminencia, pueden decirlo. La primera persona que comenzó a traer equipos y hacer operaciones, señores, yo vi personas como una ciguapa con los pies para atrás, y el doctor George lo pude ver porque él era tan organizado que él tiene todas las fotos. Increíble, son más de 4 álbumes que yo pasé semanas hojeando. Él tiene de la primera consulta a la persona, fotografía en 1930, 50 por ahí. De los avances, profe. Y de los avances. Cada vez que iba la persona, por ejemplo, Diana vino tal día, está todo registrado, se le hizo esto y esto y esto. Y están las fotos, cómo la persona iba, cómo le iba enderezando. Hay una niña que llegó así mismo con los pies para atrás y se le veía el proceso. Y a lo último, señores, perfecto. Y yo me quedé, uno se le pone los pelos de punta a la persona que le gusta la historia, ver que en aquella época él pudo lograr eso. Y que hoy en día, ustedes dicen que el hospital lleva su nombre, pero realmente no lleva su nombre. El edificio del Hospital Sagrado Corazón se llama, que es un pleito que el doctor Carlos Juan Musa, que me dijo que le mandara la grabación del programa, siempre ha criticado, que no se le, con respecto a la Iglesia Católica, y con un padre que yo estuve conversando, me explicó qué fue lo que pasó ahí. Y no vamos a entrar en detalle esa parte, pero ellos tienen sus razones. Pero el edificio del doctor George, el Hospital Sagrado Corazón,
lleva ese nombre. Pero el edificio entonces se llama Dr. George. Era como por no quitar. Vamos a poner el nombre del edificio, pero la mayoría de la gente sabe que van a decir el nombre del hospital, no del edificio. Exactamente. Porque hay muchos edificios. El que está ahí al lado, el pelotero, ¿cómo se llama? Jorge Jorge Es famoso porque Jorge Bell es famoso. Sí. Entonces puede haber algo ahí adentro, pero el edificio que siempre va a predominar es Jorge Bell. Entonces los nombres notorios llaman más. Lamentablemente, lo que no pasó con ese hospital, no debió cambiarse el nombre, es lo primero. Porque fue por una ley que se le puso el nombre. Pero ¿ustedes saben por qué se le puso el nombre a ese hospital? Por algo que usted dijo, Diana. En la Segunda Guerra Mundial, el doctor George se va a Estados Unidos a prepararse, una especialización, algo así. Y iba a hacer un viajecito a Estados Unidos y entonces lo agarraron un camán, porque ustedes saben que los alemanes eran los enemigos a sangre de los Estados Unidos. Y algo que la gente no sabe, así como en Alemania había centro de concentración para judíos, en Estados Unidos había centro de concentración para alemanes. Sí. Pero muchos alemanes preferían estar presos en Estados Unidos y no estar viviendo la crisis que estaba viviendo Alemania. No, eso era Entonces, yo me insoportable. puse a investigar un poquito de eso y decía, la mayoría de los testimonios, no, yo estoy mejor aquí, como muchos presos que en la calle posiblemente lo maten, pero están mejor en una cárcel metidos. Entonces muchos alemanes preferían que lo capturaran para que tuvieran esa vida, porque tuvieran comida, alimentación, agua. Entonces, no sé si el doctor George, porque esa parte dio mucha brega. Yo, mira, me metí por todos lados, pregunté, pero todavía tengo ese pendiente. Yo creo que cuando yo viaje a Estados Unidos, voy a ver cómo busco la manera de ver dónde estuvo preso el doctor George. Porque yo hasta que no tenga todos los datos, yo le dije a ustedes que iba a publicar tengo un ensayo, que por aquí está, déjame decirle el nombre. Se llama Dr. Clark George, apuntes y relatos de un gran médico alemán en San Pedro de Macorís. Eso fue publicado en el año 2000, era un concurso del año 2021, pero fue premiado en el año 2022. A nivel nacional ganamos el segundo lugar en lo que es ensayo histórico de personajes culturales. Modestia aparte, yo digo, me perdonen, que el personaje no ganó primer lugar porque mucha gente por el de aquel lado, en la capital, quizás no lo conoce. Correcto. Posiblemente. Porque todo lo que llevaba las reglas del ensayo, todo quedó súper bien. Entonces, pero hay personajes que venden más que otros. Tú hablas de Mella, por ejemplo. No, imagínate. No hay forma de Pero competir. yo digo, hay que ser diferente. Yo pude hablar de Mella. Pero no, yo voy a rescatar. O sea, mi misión era no solamente ganar el premio, era rescatar la figura de él. Porque siento que se ha ido perdiendo. Como muchas aquí en San Pedro de Macorís, que tú vas a Aquí hay ser muchas que encargado rescatar. de Entonces, rescatar ese unos trabajito cuantos. de venir aquí a la emisora, de escribir el ensayo, y próximamente vamos a publicar un libro bien con todas las fotos y todas las cosas. Es un proyecto que tenemos, que quiero lograr, uno de mis sueños, publicar ese libro y rescatar ese personaje. Que todos los viejitos, usted le pregunta a su abuelo, hablan luz, lo que usted habla de Dr. George, de una vez hablan positivamente, ¿ves? Sí. Porque salvó muchas vidas. Y no se lo estamos agradeciendo. Hay una callecita que está en Miramar, pero pudo haber sido una callecita más importante. Igual cuando hablamos de Juan Mesechurra, que es una callecita que casi nadie conoce. Entonces, hay que Chiquitica. darle como la importancia, un salón, por ejemplo, de medicina, lo que sea, de una facultad, poner el nombre. Eso nadie lo ha pensado, profe. No sé, en la Un UCE, salón. en la UCE, lo que tiene que ver con medicina, laboratorio, Sí. Dr. George. Porque el muchacho cuando entra diga, ¿y quién fue ese? Como a mí se me ocurrió, pero no todo el mundo tiene esa curiosidad. Entonces, yo, ¿quién fue el Dr. George? Porque lo vi en mi acta de nacimiento. No todo el mundo se pone a hacer eso. Porque yo en cualquier cosa veo historia. Pero no todo el mundo tiene esa idea. La primera enfermera fue de San Pedro. Se tiene una idea de que la primera enfermera y también oftalmóloga, la primera oftalmóloga también. O sea, muchas personas, muchos médicos de aquí fueron primeros en muchas cosas. Y hablando de eso, y haciendo pausa, entonces el doctor George estuvo preso allá. Duró aproximadamente 3 o 4 años. ¿Cómo el doctor logra venir para acá? Se dice que el doctor George era muy amigo de Trujillo. Y ustedes saben, si usted es amigo de Trujillo tiene beneficio. Claro. Entonces, al ser amigo de Trujillo hizo la siguiente altimaña o estrategia. Porque yo digo que Trujillo no era un superdotado, pero tenía mucho tigueraje. Sabía manejar las cosas. Todo lo que hacía Trujillo, que por eso fue que duró tantos años. Mi estudiante me dice, pero profesor, pues nadie se atrevió a matarlo. En tantos años, sí, pero no llegaba. ¿Por qué Trujillo duró tanto y por qué mucha gente lo alaba? Porque todo lo que hacía Trujillo lo hacía basado en una ley y en la Constitución. Él te iba a quitar un terreno y él primero, meses antes, promulgaba una ley o un decreto Que lo permitiera. Que lo permitiera. Ujú. Y entonces
te agarraba asando batata. Tú, no, pero mira, hay una ley que dice que todo terreno. ¿Y Correcto. cuándo salió eso? La gente casi no leía en esa época, señor. Claro. Entonces, por eso que mucha gente dice, Trujillo, señores, tienen que leer para hablar de Trujillo, no lo que le decían. Lea, busque documentos. Entonces, Que para el próximo vamos a hablar de Trujillo. le damos. En 15 días, busca Me- la fecha ahí. me pago. Puede ser un jueves de TVT. Perfecto. Entonces, volviendo a eso, él saca una ley que cambia el nombre del Hospital San Antonio, que por cierto, cuando él inaugura el primer hospital, que es donde está Sagrado Corazón, la primera estructura le pone San Antonio, en honor al hospicio que había. Eso leí, sí. Entonces, ¿qué hace Trujillo? En esos años, creo que fue en el 45-46, tengo que buscar los datos, él promulga una ley para que el hospital cambie de nombre, en vez de decir Hospital San Antonio, cambie a Hospital York. Y hace algo como que el nombre de Dr. York tenga más relevancia. Hace su negocio con los Estados Unidos y permite entonces que el Dr. York venga aquí, de regreso. O sea, que el Dr. York pudo regresar a la República Dominicana gracias a Trujillo, porque eran muy amigos. Y se dice también que Trujillo aportaba a lo que era el hospital, porque un hospital, señores, todavía hay hospital que no se le paren al lado a eso. O sea, cuando tú cuentas los edificios que hay, Sí. todos los edificios, la UAS tiene como 3 divididos pegados en uno, ¿verdad? Tú tienes el Sagrado Corazón de Jesús y tienes el Centro Médico UCE. Eso no es chiquito. Es grande. Es bastante Eso es grande. un Hay terreno grande. El MUSA todavía, porque el MUSA está así por pedacitos, pero es un hospital que todavía, muchos años después, cumplió 100 años, en el 2021 cumplió 100 años, en la primera estructura, todavía sigue fuerte y sigue ahí. Y tú ves cosas que hacen ahora estos gobiernos, a los días hay una grieta Así y se está es. metiendo el agua, porque se construye de otra manera. En fin, yo ahorita quería mencionar unos personajes que van muy ligados al doctor York. Yo contabilicé muchos médicos importantes. Miren, el doctor Mocoso Puello, que fue una eminencia, trabajó junto al doctor York. El doctor Héctor Reed, que hay un hospital que lleva también. Sí, el Reed La Cabral. mayoría de esas personas tienen un hospital que tiene su nombre. El doctor Reed fue que se benefició con el acuerdo que había entre el Instituto de Enfermedades Tropicales y el Hospital San Antonio en aquella época. El doctor Reed fue por 4 años a Alemania a estudiar y vino súper preparado para acá. Entonces está el doctor Zaglul, que ustedes saben que es de aquí, de San Pedro, Correcto. uno de los mejores psiquiatras, súper preparado, escribió todo, y también está el doctor Caonabo, que es una eminencia. Entonces tú encuentras a todos esos personajes. Una pregunta, ¿el doctor Saglul quedó...? ¿Mm? El doctor Zaglul. Sí, Tú sabes que él escribió algo que me hicieron loco, ¿verdad? sí. No hay constancia de eso, ¿no? Que yo Ok. sepa, no. Estuvo lúcido, incluso el doctor Zaglul fue Es que hay un embajador. hay un refrán que dice que los psiquiatras. Sí, es que dicen que todos los psicólogos tienen un chin de loco. Ujú. ¿Qué otros doctores tenemos más? Le voy a buscar ahora. Pero volviendo al doctor Zaglul, el doctor Zaglul, tú estabas hablando que si quedó loco, ¿no? Llegó a ser, creo que en los 86, fue embajador de España. Y tuvo muchos puestos importantes. O sea, el doctor Zaglul fue una persona que escribió mucho, ayudó mucho. Y si esa obra que él estaba haciendo, de dar atención, no sé si era esta emisora o otra que escuchaba, hablaban de los locos, las personas con problemas mentales, de lo que pasó ayer, que se iba a tirar una joven en la Sí, capital. sí. Eso está medio caliente por ahí. Que aquí, señores, no se le da atención al doctor Zaglul, que también podemos ver en otros 15 días más adelante. Sí. Hablar del doctor Zaglul. Hizo un gran aporte, escribió, documentó, instrumentó cómo tratar las personas con demencia. Y aquí eso es un tema que no se le da atención. No. En cualquier esquina tú encuentras una persona con problemas. Así es. Otro doctor, está el doctor Rizzi, doctor Vincitori, Manuel Vincitori, que fue el primer ortopeda estudiado como tal, preparado. Porque el doctor York se hizo médico, pero no estudió eso. Correcto. Pero aún así es el padre de la ortopedia dominicana. Yo lo he catalogado así por las investigaciones que hice. Entonces, Luis Eduardo Aybar, Famosísimo también. mejor cirujano. Él tiene un libro por ahí donde habla el doctor York, y durante todos los años también el doctor York lo puso él como director del Hospital San Antonio. Cuando el doctor York se va para Estados Unidos, que cae preso, quien queda como director es el doctor Aybar. Estuvo también Gautier, Heriberto Peter, que tú fue Claro. gente cercana a él, Heriberto Peter. Juan Manuel Tavares Rodríguez, Darío Contreras. Señores, todas esas personas, hay hospitales que tienen su nombre. Sí. Y si no fue que fueron discípulos de York, trabajaron o fueron amigos de York. Todas esas personas estuvieron cercanos a él, y por eso es que es una persona con tanta preparación. Sí.
Entonces, todos esos personajes apoyaron y le dieron, digamos, que si él al principio no estaba educado, pero le dieron como esa línea de por dónde irse. Entonces, la foto la vamos a subir en el video. Correcto. Van a poder ver todo eso. El doctor George, lamentablemente, con 82 años, muere. Yo diría que es uno de los funerales más grandes que ha tenido San Pedro de Macorís. Voy a buscar por aquí el dato. Yo hago una comparación en el ensayo de algunos entierros que hubo muchas personas. Hay un bachatero por ahí que se lleva, déjame ver dónde está. Marino Pérez, que dicen que fue el más grande de San Pedro, que eso era la gente que... Aquí está, que yo le dedico un artículo. La despedida, dice aquí, un pedacito va a leer, dice: se considera como uno de los funerales más grandes de la historia de San Pedro de Macorís, el que aconteció con la muerte del Dr. George. Aunque en consulta popular y entre conversaciones, algunas personas sostienen que funerales como el del bachatero Esteban Estacio Pérez, Marino Pérez, en julio de 1991, el pelotero José Oliva, en diciembre de 1997, y don José Asín Azar, el padre de Josecito, sí, fueron grandes, ¿verdad? Que llevaron más gente a la calle y al cementerio que el Dr. George. Y con mucha lógica, ya que son épocas apartadas. O sea, correcto, son personajes en épocas... Y no había, la población no era tan grande no era en la esa misma. época. Entonces yo digo, y personajes de esferas muy distintas. Claro. Pero cuando hacemos referencias a gran, o sea, a la palabra grande, no solo es por multitud asistente a los actos fúnebres. En el caso del Dr. George hay una connotación que va más allá. Su muerte fue un acontecimiento que ha quedado subrayado en las hojas de la historia de San Pedro de Macorís. Los representantes de distintas instituciones nacionales e internacionales, la presencia de figuras de la vida social y política, la de grandes familias, el amor y el dolor. Eso pareció poeta yo en ese pedacito. Ya veo. El amor y el dolor expresado por la población petromacorizana y de toda la República Dominicana al saber la noticia de su fallecimiento reflejó lo que sembró durante más de 4 décadas dedicadas al servicio y al apostolado de la medicina. Yo lo que quiero decir, señores, ahí le mandaron cartas, yo vi de Nueva York, de Alemania, de diferentes países de Europa, presidente, que fue personas que fueron vicepresidentes. Balaguer mandó la de él. García Godoy, que era el presidente provisional, mandó también una comisión. O sea, Marino Pérez no mandó nada de eso. Marino Pérez fueron los bebedores, sí, le excusan a la gente. Sí, la gente así que le gustaba la bachata. No, la gente popular. Entonces, la plebe. A veces la cantidad no quiere decir la connotación de las cosas, sino quiénes están ahí. Exacto. Y lo mismo pasa al círculo de nosotros. Tenemos muchos amigos, pero vamos a ver quiénes están en el momento importante. Entonces, la cantidad de personas de alto nivel de la sociedad y también de la sociedad común que fueron el entierro del Dr. George, yo todavía, según mis conocimientos históricos, lo catalogo como uno de los actos fúnebres más importantes que ha pasado en San Pedro. Entonces, vamos a seguir un poquito más abajo con lo que fue la muerte de él. Le preguntamos al doctor Caunabo con relación a la causa de la muerte del Dr. George. Eso fue una entrevista que yo le hice. Yo fui a su casa y lo entrevisté. A lo que respondió diciendo que fue debido a una angina de Lewis, un tipo de infección bacteriana que compromete el piso de la boca. Eso según Media Plus 2022. Pero en los periódicos de la época se señala como una causa de muerte un edema pulmonar. Son muy distintas. Bárbaro. Son muy distantes estos dos diagnósticos. Pero lo que sí se sabe con exactitud es que el sábado 11 de junio del año 1966 a las 2:30 de la tarde, el doctor George cierra sus ojos y su noble corazón se detenía con 82 años. Los periódicos se inundaron con la noticia sobre la muerte del filantrópico y médico alemán, que le había dado un majestuoso hospital a San Pedro. Pero qué diferencia de Un artículo del periódico El Listín Diario con fecha martes 14 de junio de 1966 y autoría del periodista Luis Girón describe a la perfección el escenario. Eso yo lo puedo compartir más adelante, pero él vino aquí y él desde cuando salió, porque salió del hospital George, el carro fúnebre, el cuerpo lo pusieron en un camión de los bomberos, porque él era, no me recuerdo, capitán honorífico de los bomberos. Porque es otra cosa, el tipo tiene muchísimos premios, una medalla que se le da a la gente importante. No llegaron a dársela, pero porque murió en el proceso no se la dieron.
Pero él tiene una medalla que se da en Alemania, que solamente yo vi que se la dan a los ministros. Y yo vi esa medalla. Cuando yo vi esa medalla entre la cosa y el doctor George, yo le dije a la monja, mire monja, ustedes no saben lo que ustedes tienen aquí. Saquen esa medalla y pónganla en otro sitio. Porque cuando yo fui a subasta, a eBay y otras cosas, eso era miles y miles de dólares que vale una medalla de esa. Y yo tuve conocimiento de que muchas de las cosas del doctor George en el proceso se perdieron. Imagínate. Incluso un revólver que no recuerdo la marca. Pero el tipo, señor, yo encontré cosas ahí increíbles. Yo encontré esto, lo que hoy es un proyector, pero estamos hablando del año 1930. Tenía de todo. Incluso yo encontré una factura de una panadería de Estados de Nueva York que mandaban a comprar los panes a Nueva York. Wow. Yo una factura. Esta funda de pan enviada a la señora Constancia Olonor, que era el nombre de la esposa de él, y al doctor Johnny San Pedro de Macorís. Eso salió en un artículo del New York Times de aquella época, porque todas las cosas se anunciaban. Vino por un avión Clipper, creo que se llamaban los aviones que aterrizaban aquí, en una venta que se hizo. O sea, que las cosas que yo encontré el doctor George son muy interesantes. Hasta una película se puede hacer. Bueno, Ramón Díaz, muchísimas gracias por estar aquí en su programa Sin Anestesia. Recuerde dar like, suscribirse y vea esta entrevista excelentísima con Ramón Díaz. Nos faltó muchas cosas.